derechos no se mendigan, se reclaman. Muchas gracias. Estamos una vez más en Al Derecho. El programa de hoy tiene un invitado especial, Fernando Tocora, abogado, ex juez penal municipal, ex juez penal del circuito en Cali, magistrado del Tribunal Superior de Buga, enfocado siempre en el área penal, realizó pasantías de años completos en Canadá, en París, en Francia, y ha presentado más que todo, diría yo, a la opinión latinoamericana o mundial aún, porque este libro va a ser traducido al francés, ha presentado este libro que habla de la renuncia a la autonomía judicial. En estos momentos en que Colombia se debate en unas contradicciones tremendas, donde hemos tenido en la calle la expresión de una protesta social inédita en la historia del país, que duró por semanas. Aquí en Cali estuvimos bloqueados sin poder llevar gasolina a nuestros vehículos, sin poder adquirir algunos alimentos, etcétera. Todo lo que conocemos, que es notoriamente conocido, valga la redundancia, por todos los caleños y colombianos. En este momento, hablar de este tema, de qué papel está jugando la judicatura, qué ha jugado, qué responsabilidad aún le cabría a la judicatura en este momento. Entonces, vale la pena entrevistar a un jurista de las connotaciones de Fernando Tocora y preguntarle ya desde su retiro cómo siente él como operador judicial, como administrador de justicia, el papel que sus colegas jueces están jugando en este momento en Colombia. Gracias, Mario, por esta invitación tan importante, y es una oportunidad bellísima para despejar esta impotencia que siente uno con estas situaciones, como referías lo del bloqueo y la protesta social. Yo diría con respecto a eso que en efecto esta situación fue generada por un bloqueo de alimentos que sufren las clases desposeídas de la sociedad. Desde hace tiempos, no desde ahora, este año, sino desde hace años, que no les llega la comida, no les llega la salud, no les llega de pronto hasta la educación. Entonces hubo una explosión social y generó unos bloqueos transitorios que desde luego son censurables, pero que en realidad hay que poner las cosas en orden, y el primer gran bloqueo es el que sufren esas clases que están aquí al frente. Mira, el barrio Terrón Colorado, el barrio Siloé, todo ese cinturón de Agua Blanca, etc. Entonces eso no puede seguir pasando, eso hay que remediarlo, porque si no estas explosiones pueden redundar. La justicia pues es un poder, un llamado poder del Estado, que yo creo que ha sido en gran parte restringido históricamente, incluso desde la misma fundación liberal de la sociedad francesa y de la sociedad colombiana, cuando se constituye en república. Es un poder que tiene una capitis diminutio, lo que llamamos eso los abogados, o sea, una reducción de su liderazgo, de su capacidad, y en gran parte se da no solamente por la actitud, digamos, hermenéutica y hasta política de los jueces que renuncian a la autonomía judicial, que pierden un poco la facultad de hacer los juicios como deben hacerlos, porque consideran que la solución es la que diga el tribunal. Y en el caso de los tribunales, la solución es la que diga la corte. Entonces piensan con la cabeza de la corte, y la corte son unos magistrados, poquitos, seleccionados, muchas veces los que mejor lobby hagan, casi siempre, y entonces hay que decidir lo que ellos decidan, y muchas veces lo deciden a favor de, si son por ejemplo laboralistas, a favor de las empresas donde han trabajado o donde aspiran después de que dejen la magistratura a trabajar, o jueces magistrados civilistas que también tienen aspiraciones de sus clientes. Entonces, así lo que digan ellos es lo que es favorable a la élite
económica del país. Ex magistrado, abogado, Tocora, yo escuchaba a un candidato presidencial que tiene muchas opciones diciendo que si él llegara al poder no reformaría la Constitución porque él de alguna manera participó en esa Constitución del 91 y que a pesar de las contrarreformas, esa Constitución permite desarrollar una equidad, una igualdad. Pero la pregunta es, ¿por qué los jueces en general, especialmente en el ramo en que yo litigo en el civil, son tan reacios, y que entiendo que en el penal también, a aplicar los principios constitucionales, que son muy claros? Porque los capítulos de derechos fundamentales no han sido reformados. Ha habido unas reformas allí técnicas sobre facultades de la Procuraduría, de la Defensoría, etc. ¿Por qué ese temor del juez inferior, entre comillas, porque esa es otra palabra, del juez de pequeñas causas a aplicar en el caso, no solamente en una tutela, donde evidentemente actúa como juez constitucional? ¿Por qué ese temor a aplicar los principios constitucionales de la Carta Política? En gran parte por la formación que se ha tenido en las escuelas de derecho, sobre todo las de las universidades privadas, que son la gran mayoría, muchas de ellas confesionales. Entonces se enseña que el derecho es algo prácticamente formal, que debe seguir una lógica de una estructura jurídica, de una jerarquía, digamos, institucional en la que los que deciden y los que tienen las decisiones sabias son los de arriba solamente, y entonces con eso el juez va perdiendo su facultad de pensar y va reduciéndose a lo que digan los grandes textos o lo que digan las grandes sentencias, sobre todo estas en nuestro país. Entonces, lo que hay que hacer es inocular el discurso crítico, que no es más que el de pensar por sí mismos, el de ilustrarse en diferentes pensamientos, en diferentes teorías, y eso también debe introducirse en las facultades de derecho, donde por el contrario a los estudiantes le enseñan el axioma romano dura lex sed lex, la ley es dura pero es la ley, pero resulta que la ley lo que busca es la justicia, y entonces en ese sentido no debe ser dura siempre, y no significa esto que deba distorsionarse el sentido de la ley, no, significa que debe buscarse el sentido de justicia de la ley, en que por una parte hay que actualizar el contenido normativo, porque la realidad va cambiando y en consecuencia los jueces deben ser consonantes con ese cambio de la realidad, pero además porque hay movimientos sociales y hay movimientos, digamos, de derechos que descubren y reivindican. Por ejemplo, las mujeres están reclamando hoy que no se las acose, que no se les exija acostarse con alguien para ascender o para promover su carrera. Los jueces deben ser perceptivos con esa situación, es decir, entender que hoy no se puede tratar a la mujer como la trataban hace 50 años en estrados judiciales, que eso debe cambiar, que su autonomía y su libertad es igual a la del hombre. Entonces, así como sucede en esos temas, sucede en otros, ambientales, por ejemplo. La justicia en el mundo ha sido timorata, ha sido irresponsable con el tema ambiental, y hoy estamos al borde del abismo, lo ha dicho la ONU recientemente. Y en muchos otros temas, la justicia debe ser crítica y debe ser además solidaria, y sobre todo ver por la dignidad humana. Bueno, usted debe haber interrogado a muchos acusados, eventualmente delincuentes. Yo le voy a dar una pregunta tipo interrogatorio. Le voy a leer un párrafo de su libro y le digo, ¿en qué se sustenta usted para decir eso y tal? Entonces, bueno, dice usted, página 201 de la obra que ven allí en pantalla. Dice, en la gubernamentalidad liberal, los jueces han de ser la boca de la ley, entre comillas, boca de la ley, y para eso no necesitan mucha infraestructura ni mucha formación, solo ser esquemáticos y poco pensantes, conocedores de los precedentes, cuales relatores o secretarios de actas.
Sí, es que, ¿Se reafirma usted en eso? claro, en la Revolución Francesa se dijo que los jueces deberían ser la bouche de la loi, la boca de la ley. Es decir, no el cerebro, no pensamiento. Debían decir lo que los diputados de la Asamblea Nacional Francesa habían decidido. Ellos eran el cerebro, ellos eran el corazón de la política, de la revolución, y los jueces simplemente eran unos amanuenses que en cada caso iban a decir qué es lo que quiere la Asamblea Francesa. Entonces ellos no introducían ningún valor agregado. En realidad esto decimonónico que es, debe ser superado, y tampoco puede ser enseñanza de las facultades de Derecho. Puede ser referencia histórica, pero no enseñanza para el quehacer judicial. Los jueces deben ser algo más que la boca de la ley. Precisamente por lo que acabé de decir en la anterior respuesta, porque hay que actualizar, porque no podemos considerar la sociedad como si estuviéramos en el siglo XVIII, en 1789. No, debemos considerar la realidad como lo que es, una sociedad mucho más compleja, una sociedad más pluralista, una sociedad con unas tecnologías diferentes, una sociedad con mayores aspiraciones de igualdad, de libertad, de solidaridad, de fraternidad. Vale. Vamos a seguir por unos minutos en esta muy interesante entrevista con ya no modo interrogatorio, no lo cito y usted amplía un poquito el concepto. Muy bien. Dice usted ya en la parte de resumen de su obra: la desigualdad que ofrece la justicia en sus diferentes jurisdicciones no se ha erradicado. En los casos civiles, la justicia generalmente protege el más fuerte, al que tiene la posición dominante. Continúa con un análisis y concluye diciendo: los jueces podrían, mediante la interpretación equitativa y el sentido de justicia de las normas constitucionales, proveer de manera más equilibrada y compensatoria. Para un eventual televidente o seguidor que esté viendo este programa, que de pronto tenga funciones jurisdiccionales, alrededor de este párrafo, ¿cuál sería su reflexión o su retroalimentación? Bueno, la justicia, dice el pueblo colombiano, ha sido para los de Ruana. Eso es en parte lo que dice ese párrafo. Los de Ruana son los de abajo, los que no tienen con qué. Empezando porque no tienen cómo pagar un abogado. En consecuencia, el que sí tiene con qué pagarlo, lleva las de ganar. Y además el sistema judicial está diseñado, delineado, digamos, para defender en gran parte al poderoso. Pero hay que revertir eso, porque es que el poderoso tiene su poder, tiene su patrimonio, tiene todos sus recursos para defenderse, para su intervención en el juego social. En cambio, el pobre no tiene ese poder, no tiene esos recursos, y en consecuencia son los derechos los que vienen a defenderlo. O sea, allí es donde el juez como renuncia a su autonomía y aplica la norma sobre un precedente que no honra la Constitución, es decir. Perfectamente, es que el constitucionalismo es posterior a la Segunda Guerra. Lo revitalizan los europeos. ¿Por qué? Porque sufrieron toda esa catombe, toda esa barbarie de 50 millones de muertos, de media Europa destruida por la guerra, por la irracionalidad. Entonces, eso es algo que despegó el constitucionalismo moderno, y se hicieron las declaraciones de derechos humanos de 1948 y después la americana, la Carta de San José de Costa Rica, etcétera, con sus respectivos instancias jurisdiccionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo de Derechos Humanos, para que no fuera letra muerta, sino que aplicaran todo eso. Y ese constitucionalismo todavía se está pidiendo que se aplique, porque los jueces se quedan cortos, reducidos en sus compartimentos estancos, de que yo soy penalista, tú eres civilista, aquel es laboralista, y no sabemos de lo demás. Bueno,
hay que saber sobre todo de constitucional, que es el derecho básico de todos los derechos. Y por lo tanto, eso nos va a dar una interpretación más equitativa, más constitucional, más profunda de la ley. En ese sentido, se lograrán unos resultados o unas decisiones en los que la gente no se esté rascando la cabeza diciendo, pero ¿por qué los jueces deciden así? Que es lo que muchas veces oímos diariamente en la calle, señales de asombro por el tipo de decisiones judiciales que muchas veces se toman. Muy bien, muy bien. Vamos con ese tema de una palabra que a mí personalmente, como litigante y como, digamos, hombre de leyes, sin entrar pues a autocalificarme, me irrita mucho. El superior. Le quiero comentar que estaba buscando un sinónimo que reemplace esa palabra, el superior. Porque si hay un superior es porque hay un inferior. Usted afirma en este poderoso y rebelde libro, en esta rebelde obra, dice lo siguiente: el magistrado de las altas cortes suele estar lejos de la realidad y de la atmósfera que se respira en los conflictos que van a dar a su estrado judicial. De alguna manera se proscribe la posibilidad de que los jueces de niveles inferiores, que tienen más inmediación con los ciudadanos, con los conflictos, como el juez municipal de un pueblo, el juez de paz, el juez de la ciudad, abreven esa rica experiencia del acervo jurisprudencial. Usted que estuvo allí, es decir, piense que eso está sucediendo en Colombia, que hay unos magistrados desconectados de la realidad y unos jueces inferiores que reverencian demasiado a ese superior y que por eso mismo llevan a una justicia ya por lo menos ineficaz o inequitativa. Sí, en gran parte el concepto de superior es como el concepto de un tercero sagrado, que se entromete en la relación juez-ciudadano. En el caso del derecho penal, juez-acusado. Entonces, eso no es conveniente, porque la relación del juez debe ser directa con el acusado para resolver, de acuerdo a las circunstancias que rodean la realidad del caso, el tema. Entonces, es importante que eso, digamos, se tenga en cuenta. Que los inferiores de alguna manera se conecten con la realidad del caso y no con el planteamiento teórico o con la doctrina del superior. Perfecto, lo has captado muy bien. Es decir, más que relacionarse con las abstracciones teóricas, con las doctrinas, que son importantes, el juez lo que tiene que hacer contacto en primer lugar, en primer plano, es con la realidad social. Y eso es algo que falta en gran parte en nuestras judicaturas, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes, que los jueces se educan en una burbuja que corresponde a la de su extracción social, pero no conocen lo que sucede en los barrios pobres, en los cinturones de miseria de estos países latinoamericanos, y fallan como si todos fuéramos ángeles y no tuviéramos necesidades. Yo no sé a esta altura del programa cuántos persistan viéndolo, porque ahora las cosas, si no duran 55 segundos, si duran más de un minuto, la gente no las ve. Y aquí llevamos ya varios minutos decantando con un colega del Valle del Cauca, de origen huilense, pero con una raigambre vallecaucana muy profunda, un hombre que de alguna manera honra la judicatura, ya en uso de buen retiro, desentrañando, digamos, estos misterios. Yo quiero extenderme y quiero darle unos minutos, los que necesite, doctor Tocora, colega Tocora, magistrado Tocora, para que usted hable de unas batallas que usted dio en relación con dos elementos, que yo conocí no porque me haya preparado ahora para esta entrevista, sino de cuando empezaba en los derechos, porque somos contemporáneos, pero hay alguna década ahí de edades, de diferencia de edades. Más o menos. Más o menos. Doctor Fernando, ¿por qué esa batalla suya contra el fraude contra el cheque
Y cuéntenos cómo de alguna manera usted publicó sobre el tema y se logró un cambio en eso, y el tema del estupro, el famoso prometer para meter y habiendo metido no cumplir lo prometido, que eran tipificaciones penales. Tómese los minutos que necesite para explicar. Seguramente no fue usted el único que estuvo, digamos, en esa batalla por cambiar esas tipificaciones del Código Penal, que además, aclaro que posiblemente estoy usando alguna terminología inapropiada porque el penal no es mi campo, pero ¿cómo fueron esas batallas suyas y qué lo llevaba a usted? ¿Le quedaba más fácil a usted quedarse reproduciendo las sentencias de los superiores? ¿Por qué asumió usted? ¿Cuál fue su inspiración? ¿De dónde la sacó? Y incluso si hay algunas anécdotas de persecuciones que pudo haber sufrido, o hostigamientos, o incluso bloqueos en la carrera de ascensos. Es decir, compártanos un poco sobre eso. Bueno, cuando llegué al juzgado penal del circuito de Cali, que venía del juzgado 26 penal municipal, me llevé la sorpresa de que los juzgados de circuito estaban dedicados en gran parte a condenar y encarcelar gente por giros de cheques sin fondos, o lo que llamaban cheques chimbos, sí, ¿no? Popularmente. Y hablando con los colegas, porque encontraba que en muchos casos había injusticia, porque eran utilizados esos cheques como medio de crédito, como garantía de un crédito, me dijeron, no, un auto de detención no se le niega a nadie. Y eso me dejó a mí, pues, atónito. Entonces comencé a investigar un poco por el asunto, porque la estadística de trabajo de los juzgados de circuito era que el delito de la ley 1135 de 1970 sobre cheques era la primera. Es decir, no importaban aquí las violaciones, muchos delitos que debían tener más ocupación, más enfoque de los jueces, eran ignorados o reducidos en su atención. Entonces, lo que se estaba sirviendo era como a los intereses de los que prestaban plata, efectivamente, porque se garantizaban sus créditos o sus obligaciones, mejor sus acreencias en los cheques que, oh sorpresa, constituían una orden de captura en blanco para quien hiciera ese préstamo. Entonces dije, pero si la Constitución dice por allá en un articulito que yo había leído, no habrá más prisión por deudas. Y además en textos de doctrina o de historia, también yo había leído que uno de los grandes logros del derecho moderno había sido dejar de castigar con la cárcel las deudas. Y me acuerdo del caso de Víctor Hugo, el gran escritor francés que escribió Los Miserables, y como uno de los protagonistas de la obra va a dar a la cárcel con todos sus huesos. Jean-Pierre Van Damme. Sí. Jean-Pierre Van Damme, por esta situación de una obligación en cheques. Entonces, hice un trabajo que formó parte de mi segundo libro, ya había publicado uno sobre derecho penal especial, y en ello pedía yo la despenalización del giro irregular de cheques, que no es lo mismo, porque hay gente que se alarma y dice, y entonces esos tipos que se roban chequeras y que giran cheques así, sin ninguna titularidad de la cuenta bancaria, se van a dejar libres. No, eso es otra cosa que cabe dentro del delito de estafa. Por lo tanto, no queda despenalizada esa parte, ni quedaría despenalizado lo que pueda ser falsedad documental. Lo que queda despenalizado y quedó después, porque la ley 1135 fue derogada, es que los agiotistas, por ejemplo, se estuvieran lucrando con esa garantía en la que utilizaban o con la que utilizaban el cheque. Y la gente necesitada tenía que caer en esa situación, porque como hoy se cae en el gota a gota, en el préstamo gota a gota, en esa época se caía a través del cheque en esa situación ambigua del derecho penal. ¿Y el tema del estupro? El estupro ya estaba como, digamos, despenalizado en la práctica, sí, porque mucha gente ya no creía en eso, porque se daba cuenta de la injusticia de que meter a la cárcel a una persona, perdonen la expresión, por haberse comido la merienda antes del recreo,
Entonces, cuando escribí este texto del estupro como un capítulo del penal especial, decía que esto era una cosa medieval, que si la gente tiene relaciones sexuales, no las tiene porque se casa o no se casa. En ese tiempo, recordemos, Mario, que era tan anatematizado, digamos, esto de las relaciones prematrimoniales. Hoy no, hoy los muchachos tienen sus relaciones jóvenes, libres y sin ningún sentimiento de culpa, y las familias no van a ir a formular ninguna denuncia por eso, y porque estimen que la promesa de matrimonio fue para acostarse y no para realmente constituir una familia. Entonces, esto del estupro realmente, afortunadamente, dejó de ser uno de los delitos. Uno de los, sí, pero yo quisiera, doctor Tocora, ir al punto de cuando usted empieza a, digamos, a no condenar a tanto girador de cheque otorgado en garantía. Me imagino que usted estaba en el circuito y había un tribunal. ¿Allí hubo confrontación? No, porque ¿O el superior aceptó su posición? No, porque yo tampoco decía lo que se me ocurriera en un texto legal, no. Yo tuve mucho cuidado de responder a mi obligación de respetar la Constitución y las leyes, y en lo que planteé una alternativa fue en la interpretación, que era una interpretación corta, que no tenía en cuenta la Constitución Nacional, que no tenía en cuenta las convenciones internacionales de derechos humanos, que consideraba que la interpretación de la ley tenía una sola solución, es decir, tenía una verdad absoluta, cuando en realidad ofrece una gama de alternativas, y que la realidad social no contaba en la interpretación de las normas. Y resulta que la realidad social es el otro extremo de la interpretación, de la hermenéutica. Es decir, en un lado está la norma, en otra la realidad social, y el juez en la mitad debe interpretar estos dos polos de su caso para resolver. Es decir, no hubo esa confrontación con el superior porque usted sustentaba muy bien sus decisiones. Exactamente, pero además, no expedía la orden de captura muchas veces. Muchas veces dejaba no, en libertad al girador del cheque chimbo. Habían magistrados conscientes de eso. De pronto no miraban tanto a la perspectiva constitucionalista, que después se incrementaría con el derecho doctrinario, pero que entendían que era una solución adecuada y justa. Vamos ahora con un tema que es crucial para los colombianos y en general para todas las democracias, donde los congresos terminan siendo cooptados por los grandes poderes económicos y eventualmente por los grandes poderes políticos, para evitar que movimientos políticos de avanzada o de corte, digamos, más social asciendan al poder. Un procurador, el Procurador General de la Nación, remueve inconstitucional, ilegalmente, al señor Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá, lo suspenden. En fin, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo muy bien sustentado, dice: ningún funcionario administrativo de designación puede remover a un funcionario de elección popular. Colombia tiene que adecuar sus tipos. Eso queda en firme, ordenan una indemnización al señor Gustavo Petro, y sin embargo viene esta procuradora actual elegida en este gobierno del presidente Duque, la procuradora Cabello, presenta al Congreso un proyecto de ley para que la Procuraduría cree una sala jurisdiccional y pueda suspender funcionarios públicos, creando además una plantilla de funcionarios enorme con unos salarios enormes. El Consejo de Estado se pronuncia y dice que no está de acuerdo con eso. Mire, el Consejo de Estado y la Academia de Justicia, una gran cantidad de centros de pensamiento jurídico autónomo, universidades, dicen: por favor, señores del Congreso, no aprueben eso. Sin embargo, las mayorías lo aprueban. Yo recuerdo brevemente, sin alargarme la pregunta y convertir la pregunta en una conferencia,
que una senadora de oposición le preguntó al presidente del Congreso, a este señor Char, ¿por qué no incluye algo en el orden del día? Es que el gobierno no lo ha dicho. Es decir, el Congreso terminó en la legislatura, es que admirable de Char, por favor, aprobando lo que el gobierno le imponía, porque tenía las mayorías y lo que se llama la mermelada. Entonces usted tiene este párrafo en su obra, yo lo leo y usted me dice cómo interpreta usted esto, donde pues yo ya he opinado que no debe haberlo hecho dentro de la pregunta, pero estamos aquí, digamos, en un marco de confianza y también en algo de catarsis de esta situación que vivimos en Colombia. Dice usted así: la impronta exegética con que surgen históricamente las leyes se origina en el autoritarismo que quiere convertir la voluntad de la élite gobernante en algo indiscutible e incontestable. Bueno, en este caso se evidencia una usurpación de poderes vulgar, porque está claro que la justicia en este país no puede ser impartida sino por jueces. Los funcionarios de la Procuraduría no son jueces, son funcionarios de control, pero que responden en gran parte al legislativo y al ejecutivo, pero no al Poder Judicial. Entonces, este desplazamiento, esta transferencia de las competencias se hace evidentemente para burlar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya vendrán las jurisdicciones sobre esta situación y creemos que tanto las nacionales como las internacionales tendrán que entrar a revocar este tipo de marrullas. Maestro Tocora, ¿cuál sería la recomendación suya como un magistrado, yo no sé si llamarlo exitoso o algo, pero una persona que ha dado lustre a la profesión y que tiene un reconocimiento en la sociedad y en el mundo jurídico, para esos jueces inferiores que se limitan a sustentar sus decisiones en las providencias de los superiores? ¿Qué les diría? Bueno, que primero que todo, no solamente en la judicatura, sino en la vida, hay que tener carácter, hay que pensar por sí mismo. Y que si en el derecho se establece la influencia del precedente, es más que todo para ilustrar, para enriquecer las alternativas, el abanico de alternativas que puede tener un funcionario judicial. Eso en el derecho del civil law, del derecho civil, que es el que seguimos nosotros, romano-germánico, es más importante todavía que en el sistema del common law, que es el anglosajón, en el cual se construyó el derecho a partir de los casos que sucedían y no a partir de normas. Era a partir de, en principio incluso, a partir del notariado. Y luego los jueces fueron resolviendo los casos de acuerdo a cómo aparecían y tenían que consultar los casos anteriores porque no habían leyes muy explícitas para la situación. Entonces los jueces tienen con mayor razón, que tienen una formación académica de 5 años mínimo y ahora algunas especializaciones, tienen que poner su espíritu reflexivo, crítico, lo hemos dicho ya, para llegar a resultados o a decisiones que sean más justas, que sean más acordes con el sentido común, con el sentido práctico también, para no enredarnos en embroglios, y seguir un poco la orientación de las jurisprudencias de los estamentos superiores, pero incluso cuando haya que criticarlos, hacerlo de la manera más respetuosa, por supuesto, y de la manera más fundada, porque resolver sin argumentos es una arbitrariedad, y la arbitrariedad no está en las virtudes o en los atributos del ser judicial. Muy bien, muy bien. Una pregunta concreta ahora: ¿hasta dónde esa subordinación conceptual del inferior hacia lo que piensa el superior tiene que ver con la calificación funcional que hace el superior para efectos de ascensos en Colombia? Bueno,
no debería tener que ver porque el tribunal debe ser respetuoso de las decisiones en el sentido de que corresponden en gran parte al fuero judicial. No puede forzar a los jueces a tomar ciertas decisiones. Él lo que debe revisar es la calidad de la decisión en cuanto, digamos, sustentación, argumentación, fundamentos jurídicos, en fin, qué bagaje, qué pone el juez en la decisión de su formación, de su ilustración, de estudio del caso, de manera que el caso sea resuelto de la manera más proporcionada, equitativa y justa. Hagamos una pausa para programar a continuación un segundo programa donde estaremos con el magistrado Fernando Tocora hablando de unos temas ya no, digamos, tan civilistas, tan constitucionalistas como es el gran fracaso de la política de drogas, el gran fracaso de la penalización de la distribución de los narcóticos, el sinsentido de los panópticos, de las cárceles, están rehabilitando, no están rehabilitando, y la impunidad de los genocidas que, envueltos en la bandera nacional, en la seguridad nacional, han hecho exterminios de millares, específicamente de latinoamericanos, aunque hay también situaciones en otros continentes. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman.